Bueno, comenzamos con la serie de clases que van a concluir con una segunda evaluación escrita o un segundo trabajo práctico escrita con las mismas características de que el trabajo anterior, ¿no? Va a ser un trabajo con una o con varias consignas que tendrán que ver con la lectura de varios textos y con un lapso de tiempo para entregar, ¿no? Un lapso de tiempo considerable como el que tuvieron para el primer trabajo, que salió muy bien. Los textos entonces los voy a subir después. Uno de ellos es La física de Aristóteles. Sobre todo de ese libro van a tener que leer, después les voy a decir con exactitud, pero por lo menos seguro el libro 2 de Aristóteles, de la física. Ya les subí y después se los voy a mandar por correo. Van a tener que leer de los fragmentos. Hay un filósofo que se llama José Gauss, que compiló, reunió los fragmentos de los filósofos presocráticos, anteriores a Sócrates. De esos fragmentos van a leer los fragmentos de un texto de Parménides que se llama Sobre la naturaleza, y los fragmentos que se conservan de Heráclito. O sea, no se conservan de Heráclito y de Parménides, no se conservan textos completos, sino solo fragmentos. Entonces hay toda una hermenéutica, una interpretación sobre esos fragmentos, y los especialistas tratan de reconstruir esos fragmentos, o sea, tratan de llenar los espacios vacíos. Entonces, eso sería lo que les voy a enviar, entre otras cosas. Y algunos textos más también después. Bien. Todo lo que comienza ahora, bueno, si bien ahora vamos a hablar de Heráclito y de Parménides, digamos, el punto es, digamos, hacer una introducción al tratamiento del filósofo que viene después de Platón, cronológicamente, que es Aristóteles, ¿no? Que fue precisamente un discípulo de la Academia de Platón, ¿no? Aristóteles luego funda el Liceo, funda otra institución en la que también enseña filosofía, pero seguimos entonces con Aristóteles. Entonces vamos a marcar las diferencias que hay entre Platón y Aristóteles. Entonces Aristóteles en física, que es en física, antes de eso una aclaración. Las obras, Aristóteles escribió sobre casi todo, ¿no? Está una obra que se llama Física, otra que se llama Sobre los animales, obras de zoología, obras de biología, de física, de metafísica, de política, sobre lo que ahora se denomina ciencia política. Escribió la Constitución de Atenas, que formó un proyecto del estudio de la constitución de muchas ciudades griegas. Eso desapareció, solo quedó la Constitución de Atenas. Entonces escribió sobre todo, ciencia política, ciencia política, física, biología. Andrónico de Rodas fue el primer compilador y editor de las obras de Aristóteles, y él nos heredó esa clasificación entre diferentes física. Por ejemplo, metafísica es lo que no es física, lo que está más allá de la física, ¿no? Ese título es de Andrónico de Rodas, no es de Aristóteles. Este título, metafísica, lo que está más allá de la física. Bien, entonces, bueno, esa clasificación de conocimiento se conserva hasta hoy, esta que nos dio Andrónico de Rodas. De todas formas, el que escribió sobre estos campos diferentes es Aristóteles. Entonces, ¿qué hace Aristóteles en física? Que es uno de los textos más importantes que les voy a dar para leer. En física, establece las condiciones epistemológicas para estudiar el movimiento. O sea, en física establece la teoría del conocimiento, las bases del conocimiento necesarias para estudiar el movimiento.
Es decir, para transformar el estudio del movimiento de los entes físicos en una disciplina científica. Para realizar esto, debe partir de una crítica de la teoría de las ideas de Platón y de un antecesor del mismo, de Parménides, ¿no? Ahora vamos a hablar de Parménides, de Heráclito, así que retrocedemos en el tiempo. Temporalmente, Parménides y Heráclito son anteriores a Platón. Sin embargo, Aristóteles, para establecer esas condiciones epistemológicas del estudio del movimiento, debe partir de las opiniones que sobre el movimiento tenían autores que de alguna manera sustentaban al mismo Platón, Heráclito, pero sobre todo Parménides. Así que Aristóteles hace una crítica a esta concepción. Y también Aristóteles hace una crítica de la teoría de las ideas, de Platón. Entonces, vamos a ir entonces con Heráclito y Parménides. Esta clase la podríamos llamar, además de esta introducción, es una introducción para luego estudiar más específicamente a Aristóteles. Heráclito y Parménides, uno es digamos el sustentador de el ser y el no ser, Parménides. Estos conceptos ser y no ser son digamos ya patrimonio, propiedad de Parménides, y lo uno y la multiplicidad. Lo uno de Parménides, la multiplicidad de Heráclito. Bien, para esta clase y para sucesivas clases voy a tener en cuenta estos textos: Paul Feyerabend, Filosofía de la Naturaleza; Aristóteles, Metafísica, sobre todo lo vamos a tener en cuenta más adelante. Los fragmentos presocráticos, ustedes tienen los fragmentos de Gauss. Yo tengo acá una edición en papel que la nombré, pero esto es el equivalente de los fragmentos de Gauss que ya subí a la página. Vamos a tener en cuenta en esta clase y en las siguientes unos textos que son de filosofía, escritos místicos dice acá, pero en realidad son escritos de filosofía, de físicos del siglo XX, físicos famosos del siglo XX, por lo menos algunos de ellos del siglo XX: Heisenberg, Schrödinger. Son físicos, digamos, que tienen un contacto estrecho con la filosofía. Vamos a tener en cuenta una tesis doctoral que ahora es el libro Heráclito, Naturaleza y Complejidad, de Gustavo Fernández Pérez. Vamos a tener en cuenta un artículo en una revista electrónica, Parménides y la Univocidad del Ser. Bien, esos son los textos y algunos más, pero estos son los más importantes. Parménides, ¿no? Parménides nació en la ciudad de Elea, ¿no? Cuando ahí yo en el futuro diga eleáticos, ¿no? Los eleáticos son digamos los que operan, los intelectuales que operan dentro de las categorías propuestas por Parménides, ¿no? Que crean sobre las propias categorías establecidas por Parménides en los fragmentos que quedan de su poema que se llama Sobre la Naturaleza. Bien, nació en el 515 en esa ciudad de Elea. Heráclito nació en la ciudad de Éfeso alrededor del 540 a.C. Y muere en el 480 a.C., ¿no? Entonces más o menos son contemporáneos, Heráclito y Parménides. Los griegos presocráticos, este concepto presocrático es muy ambiguo, ¿no? Porque en una misma bolsa se ponen autores que son muy diferentes, como por ejemplo Heráclito es diferente de Parménides, pero a su vez Heráclito y Parménides son muy diferentes de los físicos materialistas, ¿no? Los físicos que tratan sobre problemas bastante diferentes a lo que trató Platón, ¿no? O los que trata Sócrates, ¿no? Entonces en esa bolsa se pone mucha gente, muchos autores diferentes, muchos pensadores diferentes. Pero podríamos decir que uno de los problemas de los griegos presocráticos es cuál es el principio que estructura la fisis, es decir, cuál es el principio que estructura la naturaleza, cuál es el principio que
del cual surge la naturaleza, o cuál es el principio que sustenta, que estructura la naturaleza. ¿Es un principio o son múltiples? La respuesta de Heráclito, tanto Heráclito como Parménides tienen una forma de hablar, una forma de expresarse, no sabemos cómo hablaban, pero sí una forma de escritura muy particular. Es una escritura de tipo en parte poética, y también una escritura, digamos, especial para un tipo de conocimiento, ¿no? Un tipo de conocimiento al que se accede por reflexión, pero también se accede en un estado mental especial, que es muy parecido al estado del chamán, ¿no? Uno accede a una verdad especial con una situación mental, emocional especial, parecida al del chamán, que mencionábamos cuando tratábamos el texto de Jean-Pierre Vernant. La respuesta de Heráclito a esta pregunta, ¿cuál es el principio que estructura la físis? ¿Es uno o son múltiples? Heráclito va a decir que lo uno es en realidad múltiple. O sea, ¿cuál es el principio que estructura la físis? ¿Es uno? ¿Es el uno o la multiplicidad? Lo que va a decir Heráclito es que lo uno es una multiplicidad compleja interrelacionada en un sistema. ¿No? Digamos, si la pregunta anterior se podría traducir, ¿qué es lo que estructura la físis? Físis, digamos, la traducción sería naturaleza, ¿no? En traducción siempre se pierde algo. En el pasaje de un significante a otro siempre se queda un resto sin traducir. Entonces entre físis y naturaleza hay un resto sin traducir. Pero aceptando esa traducción, la respuesta de Heráclito es que hay un todo organizado, hay un sistema, para emplear un término anacrónico que no usaba Heráclito, ¿no? Anacrónico es, digamos, emplear para el estudio de un autor o de una situación histórica un término que no existía en aquella época. Anacrónico, ¿no? Fuera de ese tiempo. La categoría de sistema es del siglo XX, ¿no? La teoría general de sistemas es del siglo XX, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, así que es muy anacrónico, pero sirve para comprender qué es lo que plantea Heráclito. La unidad se forma por una serie de elementos que están en tensión y oposición. Es un sistema que abarca al hombre y a su entorno ecológico. La originalidad de Heráclito con respecto al pensamiento posterior de la modernidad. ¿Cuál sería el pensamiento posterior de la modernidad, ¿no? La modernidad empieza con el descubrimiento de América, ¿no? Con la creación de un mercado mundial, el descubrimiento de América, el desarrollo del capitalismo, ahí empieza la modernidad. O sea, estamos lejísimos, estamos en el 500 antes de Cristo. Ni siquiera llegó Pericles, ni siquiera llegó la democracia griega clásica, ¿no? Entonces, la originalidad de Heráclito con respecto al pensamiento de la modernidad consiste en no separar al sujeto del objeto de investigación, ¿no? Sujeto y objeto forman parte de una misma realidad. O sea, la ciencia más clásica, la ciencia positivista, ¿no? El científico positivista, digamos, separa el sujeto científico que estudia, separa su objeto de investigación, lo objetiva, lo separa de sí. Esta operación, digamos, que es propia de la ciencia moderna del siglo XIX y parte del XX, conocido en términos generales como positivismo. Bueno, acá Heráclito es muy moderno o muy antiguo, ¿no? Según como uno quiera mirarlo, pero para Heráclito sujeto y objeto están en interacción, se modifican a sí mismos. O sea, Heráclito es o muy antiguo, ¿no? Porque los griegos antiguos no establecían, los griegos homéricos no establecían esa separación entre el sujeto que conoce y el objeto de investigar. Estos son conceptos modernos. En este sentido es muy antiguo,
o muy moderno, porque la física cuántica del siglo XX, por ejemplo los autores que le acabo de nombrar, que los nombraba antes, Schrödinger, Heisenberg, Schrödinger, plantean que sujeto y objeto no están separados, ¿no? Así que en un sentido Heráclito es muy antiguo, pero en otro sentido es muy moderno, porque a veces lo más moderno toma cosas antiguas, ¿no? Todo se, digamos, esa concepción cíclica que ustedes leyeron en el Fedón es solo una versión de tiempo cíclico, ¿no? A veces lo más nuevo toma cosas antiguas. Entonces el pensamiento de Heráclito es un pensamiento Edgar Morin, que Edgar Morin es un sociólogo, un epistemólogo francés del siglo XX que todavía vive, creo que todavía vive. En un libro que es, si mal no recuerdo, es autobiográfico, Mis demonios, ahí plantea que digamos, él es el creador de... Edgar Morin es el creador en el siglo XX del paradigma de la complejidad. Bueno, el paradigma de la complejidad plantea que el conocimiento científico de última generación es transdisciplinar. O sea, es la creación del conocimiento debe superar la división disciplinar. Esa división que le ponía Andrónico de Rodas a los textos de Aristóteles. Ese pensamiento complejo que toma variables de todo tipo, que vienen de disciplinas diferentes, según Edgar Morin, el antecedente es el mismo Heráclito. El devenir, lo que va a venir, el devenir es lo que va sucediendo. Para Heráclito no es puro sinsentido o caos. O sea, el devenir no es puro caos, sino es un horizonte de complejidad y de tensión de opuestos. O sea, el devenir tiene una lógica, ¿no? El devenir no es puro desorden caótico, sino tiene un orden determinado. Por abajo de ese aparente desorden hay un orden. Bien. La respuesta de Parménides a la misma pregunta de qué es lo que estructura la fisis, Parménides va a responder que lo uno es el ser, y lo múltiple es el no ser. Es decir, lo que va a plantear Parménides es que de alguna manera la propuesta de Parménides es una propuesta contrasensorial, es una propuesta que está en contra de la percepción, en contra del aparato sensorial. El aparato sensorial, los sentidos nuestros, el de la vista, el del olfato, son engañosos. Digamos, ese aparato sensorial nos muestra un mundo fenoménico, múltiple, diverso, caótico. Eso para Parménides es el no ser. Forma parte de una realidad falsa, por decirlo así. Abajo de eso está la unidad, está el ser. Digamos, a Heráclito se lo llamaba el oscuro por la forma críptica, por la forma oscura de escribir. Bueno, eso también se le podría aplicar a Parménides. Entonces hay una diferencia de métodos. Métodos en griego es camino, ¿no? El método puede ser un método de investigación, pero en griego la palabra métodos, alude a camino a seguir. Entonces, pero también método lo podríamos tomar en el sentido de método, de una metodología, de una secuencia para conocer. En este caso hay una diferencia entonces de métodos entre Heráclito y Parménides. Si en Parménides el ser es constante, si en Parménides el ser es constantemente y no puede devenir del no ser, así que va a plantear acá Parménides: el ser siempre es ser, el ser no puede surgir del no ser, dado que de la nada nada es, ¿no? Este es un lenguaje bastante complejo. El ser no puede venir del no ser.
dado que de la nada nada puede surgir. El pensamiento analítico, para Parménides, podríamos pensar, debe estar recluido sobre sí mismo y no operar sobre las apariencias, sobre el cambio, sobre las apariencias y el cambio que nos presentan nuestros sentidos, nuestro aparato sensorial. En Heráclito hay una interacción, una codeterminación entre el ser y el cambio a través del logos. El logos, que después veremos que tiene múltiples significados, el hombre despierto, dice Heráclito, que descubre el logos en su interior, puede comprender la tensión, la lucha y la armonía entre los pares de opuestos. O sea, hay una lucha, pero esa lucha de pares de opuestos tiene una lógica, ¿no? Una lógica de alguna manera predecible. Entonces, desde la perspectiva de Heráclito se puede ver el todo como una entidad compleja en la que actúa el logos. El logos es palabra, pero el logos es razón, el logos es una cierta lógica. El camino o métodos para captar el ser en Heráclito lo obliga a aceptar una ley que rige la oposición de contrarios según medida. Es decir, lo que Parménides ve como un caos, lo que Parménides ve como un desorden, como un desorden, como mera apariencia de los sentidos, para Heráclito eso no es mera apariencia, eso es una realidad que hay que explicar. Y lo que va a decir Heráclito es que el mundo fenoménico, el mundo sensible para Platón, recuerden esa separación de Platón, recordemos la alegoría de la línea para Platón, ¿no? La alegoría de la línea, que ustedes la vieron en el libro 6 de la República, y lo vieron en la introducción que hace Conrado Eggerslán en la República. Hay una división en 2 y después una subdivisión en 4. Tenemos de un lado, del lado sensible tenemos las sombras, después tenemos el mundo de las cosas, el mundo no de las sombras sino de las cosas, que es el mundo de las conjeturas. Después tenemos del otro lado de la línea el conocimiento que es ya del mundo suprasensible, el conocimiento que es hipotético deductivo, el conocimiento de los matemáticos, y el conocimiento dialéctico, que es el de los filósofos. Entonces, para Heráclito, lo que para Platón es el mundo sensible, con una fundamentación epistémica, con un grado de realidad de segundo grado, no, Platón hace esa alegoría de la línea porque, digamos, la primera parte, la primera mitad de esa línea corresponde a un conocimiento que puede tener cualquier estamento social, ¿no? Que pueden tener los artesanos, los comerciantes. Ese tipo de conocimiento, ese tipo de percepción sensorial está degradado, tiene un valor menor. Para Heráclito no, para Heráclito y luego para Aristóteles, esto implicará un esfuerzo para comprender, un esfuerzo para explicar. Lo que va a decir Heráclito, que ese aparente mundo caótico de sentidos en realidad tiene una lógica. La lógica, la ley, la lógica es una ley, una lógica que rige la oposición de contrarios, caliente-frío, ¿no? Vida-muerte. ¿No? Recuerden que algo de esta lógica hay en el Fedón, en la parte del Fedón que ustedes leyeron, ¿no? Hay una lógica, una alternancia vida-muerte, ¿no? Una alternancia de los lugares en los que se encuentra el alma. No, esa es una lógica, entonces hay una legalidad invisible que está por arriba de la tempestad de oposiciones a la que se llega mediante el logos. Más que por arriba, por abajo, ¿no? Vemos una tempestad de enfrentamiento, de oposiciones, de fenómeno, de lo que aparece a la vista, de lo que aparece a los sentidos, pero abajo hay una legalidad, una lógica que rige ese aparente caos. Para Parménides, a diferencia de Heráclito, esta tempestad es un espejismo, algo que nos aleja del verdadero camino al conocimiento. O sea, Parménides, de alguna manera,
va a estar más de acuerdo con esa línea, alegoría de la línea de Platón. Para Parménides, el tipo de conocimiento que tiene que ver con la percepción sensorial es de un grado, digamos, de algo que tiene que ver con la irrealidad, con lo falso. Si nos dejamos por un momento a los filósofos, si dejamos de lado a Heráclito y Parménides y nos concentramos en los filósofos materialistas, por ejemplo en Demócrito y Leucipo, que eran físicos materialistas, lo uno y lo múltiple, digamos, si para Heráclito la realidad era conformada por lo múltiple organizado por una lógica, y para Parménides la realidad era lo uno y lo múltiple era lo falso, lo irreal, para estos filósofos materialistas, que son diferentes a Heráclito y Parménides, lo uno y lo múltiple son solo la espuma de un profundo mar compuesto por múltiples unidades mínimas e indivisibles. Estos filósofos son más concretos. De esta manera existe el uno de la estructura mínima atómica de la materia. El uno existiría en el átomo y la multiplicidad existe en las configuraciones, asociaciones diferentes de estos átomos. El ser es esta materia atómica agrupada en objetos macroscópicos y el no ser es el vacío existente entre estos átomos. En esta vertiente, ser y no ser están conceptualizados en términos estrictamente materiales. Plantea Heisenberg en ese libro citado al principio. A ver, repasemos. ¿Qué van a decir los filósofos materialistas? Van a decir, hay una lógica que está más allá de las apariencias. En esto van a coincidir con Heráclito. Hay un orden de la materia, hay un orden del mundo sensible, para usar el concepto de Platón. Hay un orden del mundo sensible, hay cierta lógica. Esa lógica es la organización atómica de la materia. Los átomos van a tener diferentes formas, los átomos van a ser unidades indivisibles. Ahí aparece el 1. Los átomos van a ser unidades indivisibles. Unidades invisibles, no se pueden ver a simple vista, existen, son materiales, pero no se ven a simple vista, como en la noción de átomo actual, pero a diferencia de la noción de átomo actual, son indivisibles. Van a tener diferente forma geométrica, van a tener diferente peso y en función de esa diferente forma y peso se van a formar grupos de entes, van a formar grupos de cosas diferentes. O sea, van a formar una mesa, van a formar la madera, van a formar los diferentes entes del mundo sensible, las diferentes cosas del mundo sensible. Esas diferentes cosas van a ser formadas según la estructura de cada átomo. Los átomos diferentes se van a atraer, o sea, los átomos así como un rompecabezas, los átomos de diferente forma se van a atraer y van a formar objetos diferentes. Entonces, por arriba de ese mundo fenoménico hay una lógica subatómica, atómica, no subatómica. Entonces, la vertiente entre el 1 y la multiplicidad, hay un 1, hay muchos unos que son esa unidad atómica y digamos intelectualmente la unidad es el átomo, ¿no? Y se va a conformar en diferentes objetos. O sea, en esta vertiente, ser y no ser, el no ser será el vacío existente entre esos átomos. Entre átomo y átomo hay vacío para los filósofos atomistas. En esta vertiente, ser y no ser están conceptualizados en términos estrictamente materiales, a diferencia de Heráclito y de Parménides. Vamos con algunos fragmentos de Parménides. Vamos, el fragmento 6 de la naturaleza de Parménides. Dice Parménides, es necesario decir y pensar que lo que es, en efecto, el ser es. O sea, Parménides no va a hablar de objetos, de cosas, sino de la existencia de todo. El ser es. Más nada no hay. Yo te ordeno que consideres estas cosas. Pues de este camino de búsqueda en primer lugar te aparto.
O sea, se puede pensar sobre lo que es. Lo que es. De la nada, de lo que no hay, no se puede pensar. ¿Por qué? Porque no es nada. Entonces, de este camino te aparto. Sin embargo, pero también de aquel que los mortales, que nada saben, se forjan bicéfalos. En efecto, la incapacidad dirige en sus pechos el errante pensamiento. Y ellos son arrastrados, sordos y ciegos al par, aturdidos, raza privada de juicio, quienes consideran el ser y el no ser como lo mismo y distinto. De todas las cosas hay un sendero reversible. Cuando dice que de todas las cosas hay un sendero reversible, acá alude al sendero reversible. ¿A qué aludirá acá con esto? Ustedes tienen ahí, cuando leyeron el texto del Fedón, ustedes recuerdan que las almas anidan en los cuerpos, y cuando el cuerpo muere, las almas retornan a un lugar y después se unen con otro cuerpo. Hay todo una reversibilidad. El alma se separa de un cuerpo y después habita otro cuerpo. Hay todo un proceso reversible. Parménides en este fragmento, a diferencia de otro fragmento, está planteando tres caminos, ¿no? Acá Parménides plantea tres caminos. El camino del ser, que en tanto pensado es, Parménides va a plantear que todo lo que puede decirse, todo lo que puede pensarse, existe. El camino del no ser, que no es. O sea, lo que no existe no puede ser pensado, lo que no existe no puede ser dicho. Y un tercer camino, que es el que critica Parménides, y es el camino, de alguna manera, trabajado por Heráclito, en el que se encuentra lo que podríamos denominar una intersección dialéctica entre el ser y el no ser, ¿no? Si, digamos, una mutación pasaje, ¿no? Entre como la estudiada en el Fedón, ¿no? Entre la vida y la muerte. Por ejemplo, hay un ejemplo que plantea Heráclito en su poema, que el agua de mar es pura para los peces e impura y sucia para los hombres, ¿no? Lo que puede ser y no ser al mismo tiempo. El agua de mar es pura, es potable, saludable para los peces, y no es todo eso para los seres humanos. Entonces acá hay un juego entre el ser y el no ser, entre la vida y la muerte, entre un juego de oposiciones dentro de las mismas cosas. Este tercer camino, Heráclito lo explica a partir de la identidad de los opuestos. Los opuestos los opuestos se oponen por algo, no hay una identidad en esa oposición. Para Parménides esto es un extravío del juicio, o sea, es irracional. Parménides piensa la existencia fenoménica de la tercera vía de investigación a partir del mecanismo conceptual de la identidad o unidad de los contrarios. O sea, cede en parte a esta propuesta de Heráclito, pero no hay una ley que rija la identidad de los contrarios. O sea, para Parménides de alguna manera tiene que ceder ante la realidad, ¿no? O sea, tiene que ceder ante la realidad del mundo sensible, que es contradictorio, que es múltiple, que es diverso, que en parte es impredecible, en parte tiene una lógica. Entonces, pero de todas formas no hay un orden en esa realidad fenoménica. Existe, pero es de alguna manera irracional, no tiene una lógica específica, a diferencia de Heráclito. Bien, acá hay una cita de Parménides: dado que la luz y la noche no pueden participar de la nada, puesto que la nada no es, deben necesariamente participar del ser. Luego, el ser está lleno de ambos principios, sin que eso signifique que pierda unidad, ya que la necesidad, ananqué es necesidad, mantiene todo en sus peirata, en sus límites. Después retomamos esto, por ahora, aunque parezca complejo, solo lo enunciamos, después lo retomamos. Acá hay un juego de opuestos, la luz y la noche, ¿no?
dado que existen, dado que se pueden nombrar, no participan de la nada, sino que participan de alguna manera del ser. Después lo retomamos a eso. Entonces acá Parménides, cuando acepta cuando Parménides piensa en que hay contrarios, en que hay un juego entre el ser y el no ser, cuando toma la problemática del cambio, que es la que después va a tomar Aristóteles, por ejemplo el cambio entre la luz y la noche, si de alguna manera la toma en consideración, por lo menos en forma degradada en segunda instancia, ¿acaso Parménides hace alusión acá a cierta reversibilidad, probablemente aparente, entre el ser y el no ser? O sea, esta reversibilidad, digamos, que Parménides ve en términos negativos, Heráclito la ve en términos, digamos, positivos, por decirlo así. Este es un fragmento de Heráclito. En los mismos ríos entramos y no entramos, somos y no somos. ¿No? Acá hay una forma críptica de hablar, una forma muy particular. En los mismos ríos entramos y no entramos, somos y no somos. Vamos otra vez a otro fragmento sobre el río. Hay varios fragmentos sobre el río. Sobre aquellos que entran en los mismos ríos fluyen aguas cada vez distintas. O sea, acá nos podríamos preguntar, ¿quién entra al río? O sea, digamos, los que entran al río, no, digamos, si una persona entra y los ríos, si uno entra a un río y sale del río, pero el río cambia de estado. Cuando yo entro está en un estado y cuando me voy está en otro estado. ¿Por qué cambia de estado? Porque la realidad, está hablando en términos metafóricos Heráclito, la realidad cambia tanto, se transforma tanto, que digamos, tiene tal grado de mutabilidad, tal grado de transformación, que el río en el cual yo me estaba bañando y entré ya no es el mismo cuando salgo, ¿no? Este es el planteamiento de Heráclito. También podríamos decir que digamos, es un planteamiento interesante, porque si tomamos en cuenta que las células del cuerpo humano se renuevan constantemente, la producción celular se renueva constantemente, entonces nosotros mismos materialmente no somos los mismos. O sea, a medida que va pasando el tiempo se va renovando, nos vamos renovando materialmente porque hay una renovación celular, ¿no? Esta cuestión de la renovación celular del ser humano puede entenderse desde esta metáfora del río. O sea, no solo cambia el río, sino nosotros mismos cambiamos. No somos los mismos cuando nos metemos al río y cuando salimos del río. Platón simplifica Heráclito y dice que Fanta Rei, todo fluye, todas las cosas fluyen. Entonces, ¿es realmente así o no? Digamos, o hay cierta oposición entre el cambio y la unidad y la estabilidad. Es decir, por un lado, mis células se transforman constantemente cuando entro al río. El fluir del agua también implica un transformarse del río constantemente. Pero si yo puedo enunciar que yo me transformo y el río se transforma, lo estoy haciendo desde un lugar intelectual que puedo controlar, que está de alguna manera que se sustrae al cambio, ¿no? O sea, para Heráclito hay una ley que rige esa transformación. Si hay una ley que rige esa transformación, hay algo estable. Si hay una ley que rige esa transformación, la transformación se hace en función de una ley que permanece estable. Eso es diferente a decir que todo fluye sin ningún sentido, sin ton ni son, sin ninguna lógica, ¿eh? Son dos perspectivas diferentes del fluir. Bueno, otro fragmento igual. En los mismos ríos entramos y no entramos, somos y no somos. O sea, en los mismos ríos entramos y salimos del mismo río, pero en realidad el río no es el mismo cuando entramos y salimos.
nosotros mismos somos y no somos los mismos cuando entramos y salimos del río. No es posible otra vez el mismo juego, no es posible en efecto entrar 2 veces en el mismo río. O sea, el río siempre es diferente, porque fluye constantemente, como nuestras células. Un ejercicio acá es, podrían, si quieren, no forma parte del práctico, pero un ejercicio para comprender esto sería interpretar a la luz de Heráclito y Parménides un trabajo de Box Day, ¿no? Este conjunto de rock de la década del 70, ¿no? Creo que todavía están los, no sé si, creo que todavía están los integrantes originales, todavía existe. Que hay, digamos, creo que el trabajo se llama Libros Sapiensales, ¿no? O sea, digamos, lo que hace Boxey es traducir la Biblia, ¿no? Trabajar con la Biblia desde el rock. Entonces se podría interpretar esa letra en base a Heráclito y Parménides, ¿no? Búsquenlo. Labrando la tierra tendrás tu pan, todos los ríos van al mar, pero nunca se llenará. Todos los ríos siempre volverán a donde salieron, para comenzar a correr de nuevo. Lo que siempre fue, lo mismo será, lo que siempre hicieron, repetirán. Es interesante ver esta cuestión. Lo que ves ya se ha visto ya, tal vez un día lo sabrás. Acá hay una idea de tiempo cíclico, ¿no? Acá hay una idea de renovación, de cambio, pero de tiempo cíclico. Propongo ese ejercicio de verlo a través de la perspectiva de Parménides, donde el cambio es mera apariencia, o desde la perspectiva de Heráclito, donde el cambio es real, donde todo cambia en función de una ley abstracta, de una lógica abstracta. ¿Cómo encaja esta letra de Boxday? Bien, vamos entonces ahora a la introducción de la primera parte del poema de Parménides, del proemio, ¿no? de la introducción al poema. El poema de Parménides se divide conceptualmente en 3 partes. En el primero es el ascenso de Parménides hasta la morada de la diosa, llevado en un carro tirado por yeguas, un carro que vuela, un carro que vuela por el espacio, y que es guiado, ese carro que vuela, es guiado por las hijas del sol, que lo llevan de la noche hacia la luz. Bueno, hay toda interpretación sobre esto, pero el punto es que en esta fase de ascenso de Parménides hasta la morada de la diosa, digamos, muchos autores lo ven como un vuelo, una translocación de tipo yamánico, ¿no? Acá Parménides pareciera que hace un vuelo yamánico, como los yamanes descritos por Jean-Pierre Bernard. Después, cuando se encuentra con la diosa, es la segunda parte del poema, donde la diosa le presenta 2 vías, ¿no? Las 2 vías de investigación, la del ser y la del no ser. Y en la tercera, y la del ser, la del no ser, y le dice que la única válida es la del ser, ¿no? La del no ser no existe en realidad. Y en la tercera parte del poema hay una reflexión sobre el mundo fenoménico de la doxa, sobre el mundo fenoménico de la opinión. Piensen en la alegoría de la línea, piensen en esa división cuádruple, con una división en la mitad fundamental. El mundo fenoménico de la doxa es ese mundo, es el mundo fenoménico del mundo sensible de Platón, ese mundo degradado epistémicamente. Entonces, la primera parte del poema dice, ¿qué va a plantear Parménides? Parménides va a ser, de alguna manera, uno de los fundadores, es uno de los cofundadores, junto con Heráclito, junto con los físicos jonios, son los fundadores del pensamiento racional griego, ¿no? Recuerden todo lo que vimos con Jean-Pierre Bernard en cuanto a cómo se funda el pensamiento racional.
pero ese pensamiento racional se funda con elementos que no son racionales, ¿no? Porque si la diosa habla de las dos vías, la racional y la falsa, la irracional, si la diosa le da la razón, acá hay algo raro, ¿no? Porque hay una entidad divina, sobrenatural, la que le habla de la ciencia, la que le habla de la razón. Entonces, hay dos formas de pensamiento que están acá en juego, una religiosa y otra proto-racional o prerracional, que anuncia el desarrollo posterior de la filosofía griega. El nivel de pensamiento religioso, ahí hay una situación de éxtasis religioso, ¿no? Ahí, digamos, el estado de éxtasis es el estado de unión del alma con alguna divinidad o con la naturaleza, ¿no? Caracterizado por la suspensión temporal de las funciones corporales, de todos los sentidos y de la mente. Este es el estado mental del chamán, del que hace ese viaje espiritual, del que logra separar el alma del cuerpo, ¿no? Esto aparentemente es lo que haría Parménides. Otros autores dicen que para Parménides es solo un recurso literario para llevar al público a lo nuevo, que sería la razón griega primigenia. Y la otra posibilidad es que Parménides entra en un trance parecido o cree entrar en ese trance. Bien, entonces entra en un trance parecido al del chamán. Entonces, bueno, hay autores clásicos como Guthrie que plantean que hay una vena chamanística en el primitivo pensamiento religioso griego, que eso lo vimos también con Jean-Pierre Bernard. Bueno, Parménides era natural del sur de Italia, la ciudad de Elea está en el sur de Italia. Es una zona que muchos siglos después, en el siglo XVI, en esa zona del sur de Italia va a haber una secta que a lo mejor es también anterior del siglo XVI, una secta que va a ser perseguida por la Inquisición, una secta que se llamaba de los bienandantes. Era un grupo de gente, una secta, una especie de secta religiosa que lograba volar, ¿no? Lograba separar el alma del cuerpo aparentemente, y la Inquisición los confundió con brujas. Entonces los perseguían, los sometían a interrogatorio y iban a la hoguera. Entonces lo que va a decir Guthrie es que en realidad no puede ponerse en duda que la primera parte del poema de Parménides no es solo un mero recurso literario, sino es una experiencia sincera de Parménides, la haya vivido o no. Es una experiencia que sufrió Parménides. Bien, Parménides entonces construye el pensamiento lógico racional a partir de un fondo cultural milenario resistente al tiempo histórico que lo precede y sucede, ¿no? Parménides construye ese pensamiento racional en base a un fondo cultural no racional, ¿no? O con otra lógica. Entonces el camino de investigación, una de sus últimas consecuencias sería la separación entre el sujeto y el objeto de conocimiento, ¿no? Recordemos, para Heráclito, sujeto y objeto de conocimiento tienen una interacción íntima. O sea, para Heráclito o luego para la física cuántica, si yo estudio un objeto, en el momento de estudiarlo lo modifico. Cuando yo estudio un objeto, en el momento de estudiarlo lo estoy modificando. Esto valdría para Heráclito, aunque no lo dice así Heráclito, y valdría para la física cuántica. En cambio, para Parménides hay una separación entre la persona, el intelecto de la persona que está estudiando y lo que está estudiando. Bien. Entonces, bueno, el camino o vía de investigación de Parménides, el camino del ser, es, plantea un autor, es el mirar interior que va más allá del ojo, o sea, es el mirar interior que va más allá del aparato sensorial, porque el aparato sensorial es engañoso. Bien,
Todo esto lo vamos a seguir tratando porque tiene que ver con el problema del movimiento, ¿no? El problema de si vale estudiar el mundo sensible, si vale estudiar el movimiento del mundo sensible, si vale establecer una ciencia en la parte de la alegoría de la línea degradada por Platón. O sea, la ciencia por Platón está en la segunda parte de la línea. De alguna manera lo que va a hacer Aristóteles es, no lo dice así Aristóteles, pero de alguna manera lo que va a hacer Aristóteles es establecer la ciencia, establecer el conocimiento científico en la primera parte de la línea, en la parte del mundo sensible. Pero para hacerlo lo va a hacer de una manera particular. Bien, esto es todo por hoy. Hasta luego.